Bienvenidos a su podcast, y en este primer episodio vamos a estar hablando de Dios, del Dios de Spinoza, así que va a ser un formato de pregunta-respuesta. La primera pregunta para hacerte es, ¿qué significa la frase "con Dios está todo permitido"? Buenas tardes. Sí, vamos a hablar de Baruch Spinoza, este filósofo del siglo XVII, y tomaste la frase "con Dios todo está permitido", que es una frase de Gilles Deleuze, uno de los grandes estudiosos de Spinoza, y bueno, refiere a la época en que está anclado Spinoza, su obra, la filosofía comenzando a liberarse, a emanciparse de la coacción que le había impuesto la teología. Es un tiempo donde la filosofía está impregnada de la escolástica, todos los discursos hablan de Dios, los de Leibniz, los de Descartes. Entonces, ahí sucede de que se empiezan a emancipar, a liberar formas a través de tomando a Dios. Y esto pasa en todos los ámbitos, también en la pintura. El Greco es un claro ejemplo de una inspiración del cristianismo, donde se comienzan a liberar formas, eh, colores, líneas. Lo mismo la filosofía de Spinoza, en una creación a partir de esa sustancia de Dios y a emancipar los conceptos de la coacción de la teología. Bueno, espero que haya quedado claro. Segunda pregunta es, ¿quién fue Spinoza? ¿Cómo fue su vida? ¿En qué época vivió y cómo desarrolló su pensamiento? Bueno, el contexto en el que surge Spinoza es la historia de judíos nuevos en Ámsterdam. Spinoza nace en el año 1632 en Ámsterdam. Su familia viene perseguida desde Portugal por la Inquisición. Entonces ellos son judíos que se instalan en Holanda, donde había un clima de efervescencia política, social, religiosa. Era una ciudad con puerto internacional, con su capital en La Haya. Y bueno, ahí comienzan a surgir este grupo de intelectuales sefardíes. Él pertenecía a la secta de los colegiantes, y ahí comienzan a cuestionar los textos sagrados y la religión tradicional. Es como que comienza a vislumbrarse esta modernidad racional, donde Spinoza pone las primeras piedras de lo que va a ser el pensamiento moderno, que aún sigue vigente, que sus reflexiones todavía nos resuenan, porque fue el gran racionalista. Bueno, una vida muy interesante, la verdad, de judíos conversos obligados a huir a Holanda, a convertirse a otra fe, al cristianismo. Sí. Quería preguntarte, ¿a qué se refiere sefardíes y cuál era esta secta de los colegiantes? Bueno, en Holanda había diferentes sectas, cuáqueros, anabaptistas, colegiantes. Spinoza pertenecía a la secta de los colegiantes, que era gente muy versada en religión, y bueno, ahí comienza a desarrollar su idea de Dios, esa causa inmanente, ese Dios que no es un Dios trascendente, que es el Dios cristiano con voluntad de intelecto, sino que era una causa inmanente, que es lo contrario a trascendente, y eso fue considerado una herejía en ese momento, un escándalo. Le decían a Spinoza: usted no distingue entre Dios y las criaturas. Esa fue la acusación por la que Spinoza recibe la excomunión a los 24 años, un hecho en su vida puntual donde fue el aislamiento extremo, un destino paria. Y bueno, es un texto impresionante, la excomunión del Gerén, que recibe en Holanda, de donde Spinoza tiene que luego instalarse en las afueras de Ámsterdam, después de recibir la excomunión del Jerem. Bueno, me gustaría conocer, también para leerlo para la gente, si tenés el texto de la excomunión de Spinoza, cuando lo sacan de la sinagoga.
Dice, los señores del Mahamad hacen saber a sus señorías, teniendo noticias de las malas opiniones y obras de Baruch Spinoza, procuraron por distintas vías y promesas apartarlos de sus malos caminos, y que no pudiendo remediarlo, antes al contrario, teniendo cada día mayores noticias de las horrendas herejías que practicaba y enseñaba, y de los actos monstruosos que cometió, teniendo de hecho muchos testimonios fidedignos que presentaron y testificaron, todo en presencia del susodicho Espinosa, y quedando convencido que examinando todo ello, en presencia de señores rabinos, decidieron con su acuerdo que dicho Espinosa sea excomulgado y apartado de la nación de Israel, como por el presente la ponen en comunión con la excomunión siguiente, con la sentencia de los ángeles y con los dichos de los santos, con el consentimiento de Dios bendito y con el consentimiento de toda esta comunidad santa, y en presencia de estos libros santos, con los 613 preceptos que en ellos están escritos, nosotros excomulgamos, apartamos y excretamos a Baruch de Espinosa con la excomunión que excomulgó Josué a Jericó, con la maldición con que maldijo Elías a los jóvenes y con todas las maldiciones que están escritas en la ley. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea el acostarse y maldito sea el levantarse, maldito sea el entrar y el salir. No quiere el Altísimo perdonarle hasta que su furor y su celo abracen a este hombre, lancen sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de esta ley, borre su nombre debajo de los cielos y sepárelo para su desgracia de todas las tribus de Israel, con todas las maldiciones del firmamento escritas en el libro de la ley. Y vosotros, los unidos al Altísimo, vuestro Dios, todos vosotros que estáis vivos hoy, advirtiendo que nadie puede hablarle oralmente ni por escrito, ni hacerle ningún favor ni estar con él bajo el mismo techo, ni a menos de 4 codos de él, ni leer papel hecho o escrito por él. Bueno, un texto, la verdad, muy impresionante, muy, muy impresionante. Maldito sea de día, maldito sea de noche. Me gustaría que me sigas contando qué pasó después de la excomunión, cómo fue que Spinoza siguió. Claro, ¿cuáles eran los horrendos actos que había realizado Spinoza, los actos monstruosos, las horrendas herejías? Spinoza no había escrito nada hasta el momento, solamente el Tratado de la Reforma del Entendimiento, la ética estaba en proceso. eh, bueno, Spinoza tomó con naturalidad su destino, se retiró a las afueras de Ámsterdam, se instaló en Rijnsburg, siguió su vida estudiando en la casa de un profesor de latín que era Frances van Enden, que dicen que ahí se gestó lo que hoy conocemos como espinosismo, en la casa de este profesor de latín, que era un curioso personaje que enseñaba latín representando obras teatrales. A esa escuela de Van Enden acudía Rembrandt. Spinoza siempre vivió en casa de pintores y bueno, fue a la salida de una de las representaciones teatrales de este maestro de latín, donde Spinoza sufre un atentado, que es que le hacen un tajo en su capa, que la que él usaba. Desde ahí su lema será con cautela. Bueno, La Ética fue una obra que estaba en las imprentas de Ámsterdam, en las editoriales. Spinoza tenía un editor amigo al cual le lleva La Ética, pero cuando la comienzan a leer, la inminente salida de esta obra, considerada una herejía, el inmanentismo en ese momento, Spinoza tiene que hacer un viaje para retirarla de la editorial donde estaba y se publica póstumamente en el año de su muerte, en el año 1677, ahí se publica La Ética demostrada según el orden geométrico, que es una obra donde se lleva el... No, sí.
Es una obra donde el sistema es llevado hasta el infinito, escrita toda de principio a fin, al estilo geométrico, toda encadenada. Comienza con proposiciones, teoremas, definiciones que remiten a otros teoremas, eh, con corolarios, y ese es el sistema de toda su obra. Y, y para Spinoza había moral. Bueno, eso es las implicancias que trae postular una sustancia única, de la cual se desprenden todos los atributos y todos los modos de ser que coexisten en la sustancia. Esa es la construcción de su ontología, que él va a llamar ética, y las implicancias que tiene sobre la práctica es que no podríamos hablar de moral, sino de acciones y consecuencias. Spinoza podríamos decir que es un filósofo amoral porque para él no habría una instancia superior del ser donde estaría el bien o el bien y el mal, sino como es una filosofía de vida, un Dios, Deus sive natura, un Dios naturaleza, entonces hablamos de acciones y consecuencias. Entonces para Spinoza no habría ni culpas, ni culpas ni méritos. Claro, hombres delirantes quieren que toda la naturaleza sea cómplice de sus delirios y fecundos en ridículas ficciones las interpretan de mil maravillosos modos, delirios ante los cuales tendremos que debatirnos siempre. Eso es una expresión de la ética para hablar de esa causas inconscientes, esa concatenación inconsciente que nos lleva al determinismo, a una filosofía donde no habría libre albedrío. Ese es el gran escándalo, la herejía en ese momento, en ese tiempo donde Spinoza comienza a poner las primeras piedras de la modernidad, de este pensamiento racional que choca con lo que es la religión judía tradicional basada en el Torá. O sea que las herejías que cometía Spinoza eran no únicamente decir que Dios no era trascendente, sino inmanente, sino que también decir que había determinismo, que no había libre albedrío, perdón. Claro, la filosofía de Spinoza es determinista porque estas causas inconscientes van anulando toda libertad. Entonces, por eso Spinoza nos va a hablar de la figura de la inmanencia, nos va a hablar de acciones y sus consecuencias, y que todo, todo procede de Dios, todo este, por eso los géneros de conocimiento de Spinoza son tres géneros donde él nos dice, primero nosotros nos sentimos afectados por las cosas, el primer género que es la percepción, la imaginación, que son ideas inadecuadas. Luego, cuando vamos ascendiendo, pasamos al segundo grado, que es el grado racional, donde nosotros comprendemos la causa de las cosas que nos afectan. Y después en eso ascender hacia Dios, del que procede inevitablemente todas las cosas y todo lo que sucede en el mundo, todo procede de Dios. Ok, podemos decir que la postura de Spinoza ante Dios era el panteísmo. Panteísmo. Sí, que es una forma de ateísmo, ¿no? Por eso decimos, se sigue hablando de Dios porque el ateísmo tampoco es exterior a la religión, sino que trabaja desde otra forma, desde otro lugar, trabaja desde afuera, pero la filosofía de Spinoza, al postular un Dios naturaleza, es panteísmo. ¿Qué significa que el ateísmo trabaje con Dios desde otro lugar?
Claro, se sigue hablando de Dios, como decimos, todo el siglo XVII está impregnado de Dios, pero lo hacen desde distintas miradas y sobre todo de esta visión racionalista de la modernidad, de los nuevos instituciones, edificios morales que se comienzan a construir, ese cambio, esa crisis y ese paso de la Edad Media a la Edad Moderna. ¿Y en qué época estuvo Spinoza mirado? ¿En la Edad Moderna o en la Edad Media? En la Edad Moderna, año 1600, siglo XVII, estuvo ahí muy próximo a Descartes, que también habló de Dios en sus discursos. Leibniz también tiene una teoría muy interesante sobre Dios. Dice, Dios creó el mejor de los mundos posibles. eh, Leer Leibniz también muy interesante. Nos habla, Dios creó al mundo como se juega al ajedrez. Se trata de encontrar la mejor combinación. Me parece muy bien. ¿Y qué más nos podés contar sobre el Dios de Spinoza? Sobre su concepto. Bueno, Spinoza es muy la recepción que tuvo de las distintas fuentes, de Althusser, de Leith, todas las grandes fuentes que hay sobre el espinosismo. Fue un autor muy querido por el romanticismo alemán, ese amor intelectual a Dios, por el que Borges también convierte el espinosismo en una religión, era considerado el ateo virtuoso, ese maldito que fue convertido en santo por el romanticismo alemán. Eh, si Dios es un concepto que en Spinoza tiene gran importancia. Bueno, Borges era un gran admirador. Cuando a Borges le preguntaban, ¿crees en Dios? Él decía, yo creo en el Dios de Spinoza. Él hizo dos poemas a Spinoza que los tenemos acá. Los podríamos leer porque son muy hermosos. Bruma de oro, el occidente alumbra, la ventana, el asiduo manuscrito, aguarda, ya cargado de infinito. Alguien construye a Dios en la penumbra. Un hombre engendra a Dios, es un judío, de tristes ojos y piel cetrina. Lo lleva el tiempo como lleva el río, una hoja en el agua que declina. No importa, el hechicero insiste y labra a Dios con geometría delicada. Desde su enfermedad, desde su nada, sigue erigiendo a Dios con la palabra. El más pródigo amor le fue otorgado, el amor que no espera ser amado. Jorge Luis Borges. Maravilloso poema donde habla de ese amor intelectual a Dios, que es la ética. Es el amor que no espera ser amado. Bueno, Adriana, más o menos estamos en hora ya. Así que muchísimas gracias a ustedes por quedarse a ver. Muchísimas gracias también por responder todas las preguntas. Y bueno, nos estaremos viendo en próximos episodios con más temas. Recuerden comentar si tienen algún tema particular que quieran escuchar, si tienen alguna pregunta para hacerle. Estamos abiertos a todo. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Soy Adriana Guerrero, licenciada en Filosofía. Te espero en el próximo video. Chao.